entramos en la Semana Santa, la semana en la que conmemoramos de una manera más solemne lo que hacemos todas las semanas, el domingo, cuando participamos en la Santa Misa, en el sacrificio eucarístico y más aún, como muchos cristianos, gracias a Dios, participan todos los días en el santo sacrificio del altar, donde se hace presente precisamente el misterio pascual, lo que celebramos más solemnemente, con toda la solemnidad que nos es posible, en esta semana que llamamos Santa, porque es el momento, son las fechas en las que bajo la luna del mes de Nisan, del llamado mes de Nisan, nos coincide con la fecha en la que hace más o menos 20 siglos, pues nuestro Señor Jesucristo padeció, como rezamos en el credo, bajo el poder de Poncio Pilato, porque todo es histórico, y los evangelios, los evangelistas, San Mateo, San Lucas, San Marcos, San Juan, pues nos han dejado escrito los momentos más importantes de su vida, de su pasión, de su muerte, de su resurrección y también de su ascensión al cielo. En estos días, los primeros de la Semana Santa, con toda la Iglesia contemplamos los misterios sobre todo de su pasión y muerte, para que a partir ya de la vigilia pascual nos centraremos en el misterio más importante de nuestra fe, la que sostiene, el misterio que sostiene nuestra fe, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. San Pablo nos dirá que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra resurrección, vana sería nuestra predicación y permaneceríamos en nuestros pecados. Pero antes de llegar a la resurrección tenemos que pasar por la pasión y por la muerte de Jesús en el Calvario. Y ya en el Domingo de Ramos, pues contemplamos como el Señor llega, sube, como gustan de decir los evangelistas, sube a Jerusalén, porque materialmente también era así. El camino hacia Jerusalén era cuesta arriba. Y después de hacer un milagro de una curación de un ciego llamado Bartimeo, pues empiezan a caldear ya los ánimos que estaban encendidos, porque una muchedumbre de gente se le une en el camino hacia Jerusalén y empiezan a preguntarse ya con la ilusión de que no será este el hijo de David, es decir, el Mesías, el tan esperado durante siglos y siglos por el pueblo de Israel, en el que había sido anunciado ciertamente que llegaría por esas fechas el Salvador del mundo, porque necesitamos salvación, eso es evidente. También ahora, como vemos cuando echamos una ojeada al mundo, a las páginas de los periódicos, a los telediarios, etcétera, etcétera, nos damos cuenta de que seguimos necesitando salvación, a pesar de que ya el Salvador llegó hace ya más de 20 siglos. Y los acontecimientos salvíficos sucedieron, pues ya sucedieron y están sucediendo ahora mismo, porque hay que tener en cuenta, sobre todo en esta Semana Santa, hay que tener en cuenta que los actos de Cristo son actos del Verbo, o sea, el Verbo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se hizo hombre, se encarnó en las entrañas purísimas de la Virgen María, porque este es el misterio central de nuestra fe, el eje, ¿no?, de toda nuestra fe, que la segunda persona de ese Dios que es uno y trino, uno en esencia, en naturaleza, en sustancia, y tres, trino, en personas. Es una comunión de personas. Y una de ellas, la segunda, el verbo, en el griego logos, tan Dios como el Padre y el Espíritu Santo. Es una persona divina.
Se hizo hombre, se hizo carne. Carne significa hombre, en las condiciones en las que quedó la naturaleza humana después del pecado de Adán y Eva. Es decir, que el Verbo asumió nuestra naturaleza, salvo el pecado, con toda la fragilidad que nosotros llevamos a cuestas. Y yo quería subrayar ante estas fechas en las que ya vamos a entrar, al contemplar los misterios de la pasión y muerte de Jesús, un punto esencial de la fe cristiana que no podemos olvidar en ningún momento cuando contemplamos, por ejemplo, los países, en los lugares donde tenemos la fortuna de ver las procesiones de Semana Santa, de ver las imágenes de los pasos, pues que salen en procesión por las calles de las ciudades y pueblos, y allí en esos pasos, pues algunos de ellos con una belleza extraordinaria, porque a lo largo de los siglos los artistas más excelentes pues han tomado motivo de las escenas de la pasión y de la muerte del Señor para plasmar lo mejor de su arte, para expresar también las cosas más grandes que han sucedido en la historia de la humanidad. Y al contemplar estos misterios, estos pasos, pero también al contemplarlos con nuestra visión intelectual y nuestra mirada de fe, al leer el Evangelio, al escuchar una homilía, al leer un libro en el que se hable de estas escenas del Evangelio, pues no perder de vista algo que es esencial a la fe católica, que es que este Cristo, este Jesús de Nazaret, que será prendido desde el huerto de Getsemaní y que será flagelado y coronado de espinas, llevado a la cruz, crucificado, traspasado su corazón con una lanza, sepultado. Pues ese Jesús es verdadero hombre, pero es un hombre que no es un hombre cualquiera. El ser verdadero no impide que sea un hombre cuya persona, todo hombre es una persona, pero hay una diferencia, no se identifican persona y naturaleza. Es famosa la distinción entre esas preguntas que formulamos de manera distinta porque obedecen a cuestiones distintas. ¿Qué y quién? Si preguntamos ¿qué eres tú? Pues un hombre o una mujer. Pero si preguntamos ¿quién eres tú? No diremos pues soy un hombre o una mujer, sino si nos preguntan ¿quién eres tú? Diremos soy Juan o Pedro o María o Magdalena. Porque una cosa es la persona y otra cosa unidas, imbricadas, parecen confundidas, pero se distinguen, naturaleza y persona. Toda naturaleza humana está sostenida por una persona. La persona es la titular de esa naturaleza. Y todos los actos de la naturaleza de un hombre o de una mujer, vamos a distinguir aquí, todos los actos son de las personas, los actos humanos, ¿no? No me refiero a los actos que hacemos instintivamente, sino los actos en los que interviene nuestra libertad, que es lo que nos caracteriza como personas. Esos actos son de la persona. Actos de la naturaleza pues son actos fisiológicos, etc., ¿no? Hay una diferencia. Y por eso Dios, una persona divina,
la segunda, ha podido tomar una naturaleza humana, pero siendo la persona la divina, la segunda persona de la Santísima Trinidad. De manera que tenemos un hombre verdadero, que es Jesús de Nazaret, con una naturaleza perfecta, perfectamente humana, con una voluntad humana, con un entendimiento humano, con una conciencia también humana, pero la persona, ahí está el misterio, ¿eh? Es decir, que, claro, esto no es una cuestión que nosotros podamos ni demostrar de ninguna manera con la ciencia empírica, sino que hemos de acoger la revelación divina. Este es el más grande misterio, junto al misterio de la Santísima Trinidad. Pues ahí es donde se prueba la fe católica, ¿no? La fe cristiana, en realidad. Pues ahí está. Es decir, y esto es lo que es el principio si no creyéramos en esto, pues toda la Sagrada Escritura, todo el Nuevo Testamento, vamos, todo el Nuevo Testamento sería pura paja, no sería más que un libro cualquiera, ¿no? Pero la fe católica, y que surge del testimonio histórico, verídico, sobradamente probado de los evangelistas, si no fuera porque compromete muchísimo, pues todo el mundo aceptaría que son libros históricos, que no son cuentos chinos, bueno, con perdón de los chinos. Pues en eso, ahí está el Jesús real, histórico, que es el mismo de la fe, como el Papa Benedicto XVI ha mostrado clarísimamente en sus dos libros, bueno, un libro, Jesús de Nazaret, con 2 volúmenes, el segundo muy reciente. Pues ahí ha mostrado cómo efectivamente el Jesús en el que creemos es el mismo, el Jesús histórico, el que existió hace 20 siglos, que nació en Belén y que murió en la cruz. Pues ese hombre, verdadero hombre, perfecto hombre, pues es el que cuando dice yo, pues ese yo es el mismo yo de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Hay un momento en que le están acosando algunos judíos y hablando de Abraham y tal, bueno, pues él responde, antes que Abraham existiera, yo soy. Yo soy. Él está afirmando su existencia eterna, como Dios, naturalmente. Pero era el hombre Jesús, el hombre Jesús que está diciendo yo existía antes que Abraham. Es decir, él tiene una existencia eterna, es la del logos o verbo o palabra de Dios, ¿no? Y lo está diciendo ese hombre que están ellos viendo y que están viendo que es verdadero hombre, ¿no? Que no es un fantasma, que no es una apariencia de hombre, sino que es verdadero hombre, ¿no? Y es el mismo que dice, el Padre y yo somos uno, somos una misma cosa, ¿no? Somos el mismo Dios, ¿no? Y por eso se escandalizan muchos judíos y acabarán crucificándole como blasfemo. Entonces, claro, esto es muy importante porque si nos quedamos en que es un hombre cualquiera, o aunque sea un hombre insigne, o muy hijo de Dios, pero como podemos serlo nosotros, aunque sea de una manera muy excelente. Pero si perdemos de vista que es verdadero hombre y verdadero Dios, pues entonces entenderemos nada, prácticamente, de lo que es todo el misterio de la redención.
el misterio de la pasión, de la muerte del Señor y de la resurrección gloriosa, etcétera, ¿no? Y hasta qué punto Jesús redime a la humanidad, hasta qué punto tienen valor cada una de las palabras y de los gestos de toda su vida, de toda su existencia, desde la encarnación hasta la ascensión a los cielos. Pero ya refiriéndonos de una manera concreta, por ejemplo, a su oración en el huerto de Getsemaní, donde San Lucas nos cuenta que, que estaba verdaderamente turbado el Señor, con una tristeza tal que les dice a aquellos apóstoles que estaban allí junto a él, se los había llevado después de la institución de la Eucaristía, de la última cena, se los había llevado con él para hacer por última vez la oración en un lugar al que él acostumbraba ir a hacer oración, que era el huerto de Getsemaní. Pues allí iba a esperar al traidor, a Judas, para ser entregado en manos de los que le buscaban para llevarle a la cruz. Y allí sufre Jesús, el hombre Jesús, sufre una tortura no física, porque nadie le ha tocado todavía, sino que sufre una tortura psicológica, podríamos decir. Claro, es muy difícil hablar en términos precisos, bueno, es imposible prácticamente hablar en términos precisos de la psicología de Jesús. Muchos lo han intentado, muchos siguen intentándolo y seguro que lo seguirán intentando hasta el fin de los siglos. Pero es muy difícil no dejar hilos sueltos, no quedarse, no insistir en una faceta y perder de vista la otra, porque claro, es que es la psicología de Jesús, hombre, es la psicología de un hombre cuyo yo es divino, es el yo de Dios. Y claro, por eso se han confundido a veces muchas cosas, ¿no? Y en los primeros siglos, durante los primeros siglos del cristianismo, pues hubo muchos errores que la Iglesia, pues a través de muchas controversias y de concilios, concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla, concilios de Constantinopla, etcétera, pues hubo muchas controversias y muy vigorosas para delimitar, para definir, pues para llegar, por resumir, a ese concepto de persona que es muy típico, muy propio del cristianismo. No, seguramente no se habría llegado a ella sin esas controversias sobre esa unión de la naturaleza humana con la naturaleza divina en Cristo. Y por eso, claro, esto es muy venerable y es muy delicado y es muy fácil caer en el error de pensar que en Jesús hay como dos sujetos, uno divino y otro humano. Y también es muy fácil, eso sería el error de Nestorio. O caer en el error de pensar que la naturaleza humana está como tan asumida por la divina que se confunde con la divina, que la voluntad humana de Cristo se confunde con la voluntad divina y que por tanto pues la voluntad humana de Cristo no cuenta para nada. O sea que claro, es muy difícil el equilibrio, aunque la Iglesia desde aquellos siglos tiene muy delimitadas, muy bien definidas las cosas. Guardini, Romano Guardini, que fue uno de los maestros del Papa Benedicto XVI, es, a mi modo de ver, y según lo que yo he leído, varios autores, me parece que es el que ha comprendido muy bien la dificultad y ha avisado, no es el único, pero avisado de la prudencia con que hay que ir.
al hablar de la psicología de Cristo. Y al hablar, pues, por ejemplo, pues de la angustia, del sudor de sangre que sufrió en Getsemaní, de por qué, de qué está sufriendo Jesús en Getsemaní, qué está sufriendo Jesús en la cruz cuando dice aquello de Padre, perdón, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto lo explica muy bien el Papa Benedicto XVI en su segundo volumen de Jesús de Nazaret. Ha habido también mucha confusión. El Papa también deja abiertas algunas cosas sobre este asunto, pero también aclara otras. Aquella oración en el huerto de Getsemaní que ha consolado a tantos cristianos, ¿no? que fueron al martirio consolados porque Jesús también sintió miedo, pavor, angustia, tedio. Son palabras que utilizan los evangelistas, que lejos de mitificar al hombre Jesucristo, nos lo presentan con toda su precariedad. Es decir, si hubieran querido inventar a un Cristo mítico, pues no hubieran utilizado estos términos, no lo hubieran presentado con esa debilidad. Y eso es una de las cosas que conviene pues meditar, ¿no? Cómo Dios en Cristo se ha humillado de una manera increíble, ¿no? Infinita, ¿no? O sea, es una humillación, es lo que San Pablo llama kenosis, ¿no? Pues ha querido que su naturaleza humana, su vida humana, digamos, prescindiera de todo lo que le correspondería por ser la humanidad de Dios. No tiene sería un hombre fuerte, pero no tiene una fortaleza de Superman, de superhéroe, sino que es la nuestra. Y entonces el dolor físico le afecta, le agota, el dolor psíquico o anímico o espiritual, como se deba decir, pues le causa angustia, una angustia de muerte, o sea, que le parece que es que ya no la puede soportar más y entonces suda, emana su piel gruesos grumos de sangre que caen al suelo, chorrean por el suelo. San Lucas, el evangelista, pues se expresa con términos técnicos incluso, porque era médico y un hematólogo pues los puede entender perfectamente. Por lo menos esto me decía un gran hematólogo, primer hematólogo, en el sentido de que es la primera cátedra de hematología que hubo en España, fue creada para este hematólogo del que ahora me refiero, que es Antonio López Borrasca. Tuve el gusto de conocerle y de charlar muchísimo sobre la oración de Jesús en el huerto y de esa sangre que emanó de su piel, que algunos negaron que fuera histórico este relato porque como el siglo XIX el racionalismo pues negaba todo aquello que pudiera ser milagroso de los textos evangélicos, negaban la existencia de los milagros. Entonces, si esto es milagroso, pues no es verdad, no existe. Esta es la premisa, no hay milagros. Eso es milagroso, luego no es verdad. Pues Antonio Borrasca, que quizá algún día pues podamos ver algún vídeo de una conferencia sobre este tema, hace ya unos años, ¿no? Daba unas conferencias estupendas en las que mostraba cómo los hematíes, aunque son más grandes que los poros de la piel,
Sin embargo, en una situación de estrés extremo, pues se pueden deformar, aunque sean así. Una Matías, Matías supongamos que es así, pero eh, se puede deformar de tal manera que puede penetrar en un poro y salir fuera. ¿eh? Puede salir fuera. En una situación, ya digo, de un estrés brutal. Nadie había tocado a Jesús en el huerto de los olivos, pero estaba sufriendo. ¿Qué estaba sufriendo Jesús? Tenemos esa oración, tenemos esa palabra que dirige a su padre, Abba, Abba. Padre, padre, papá, era papá lo que le estaba diciendo, ¿no? Lo trataba como un niño a su Padre Dios, ¿no? Una gran lección. A los apóstoles se quedarían con los ojos a cuadros, ¿no? Porque eso, en aquel momento, en aquella cultura, llamar papá a Dios era algo verdaderamente increíble. Pero se dirige con esa confianza, lo cual ya indica que Jesús no está nunca solo. Él lo había dicho, yo no estoy nunca solo. Mi Padre está siempre conmigo. Por lo tanto, pensar en un abandono por parte de su padre, o pensar que él sufre porque se siente abandonado, esto a mí me parece que en ningún momento hay que pensarlo. ¿Cómo va a abandonar Dios Padre a Dios Hijo? ¿Y cómo él va a pensar que su padre lo ha abandonado? Si él es el yo suyo, es el yo del Hijo que habita en el seno del Padre, como él mismo ha dicho. Pero bueno, esto es una consideración mía. Pero creo que es muy importante el saber que el yo de Cristo, el yo de Jesucristo, es el yo del Verbo. Siendo verdadero hombre y teniendo una inteligencia humana, una voluntad humana distinta a la voluntad divina, pero identificada en el sentido de que está unida, identificada ahora sí, en el mismo sentido de que mi voluntad, yo me puedo negar a identificar mi voluntad con la de Dios, pero también la puedo identificar. Pero Jesús no puede no identificar su voluntad humana con la voluntad divina, aunque son distintas. Por tanto, no hay una lucha de la voluntad humana con la voluntad divina en el huerto de Getsemaní. ¿Cómo va a haber una lucha? Puede sentir todas las sensaciones que nosotros podemos sentir de repugnancia hacia la muerte, de repugnancia hacia el dolor, pero esto es lo de menos. Es importante, sí, pero eso es lo de menos. Lo importante es, nosotros damos mucha importancia al dolor físico y al bienestar físico, pero eso no es el dolor más importante, ni es lo más importante para la redención de la humanidad. Esto es secundario. Las cosas secundarias pueden tener un valor grandísimo, pero eso es secundario. Lo más importante que sucede en la pasión de Jesucristo es lo que podríamos llamar la compasión. La compasión. No sé si bueno, supongo, yo no dogmatizo, pero someto sobre todo mi pensamiento a lo que piense Jesucristo, Señor nuestro, y la autoridad que ha dejado aquí en la tierra, que es la autoridad suprema de la Iglesia. Pero pienso que no estoy del todo equivocado si digo que la pasión de Cristo es la compasión, la pasión más profunda, la más tremenda, la más angustiosa y la que más profundamente nos redime. Bueno, sucede que este rato de conversación, pues yo creo que se ha alargado mucho y entonces corto aquí. Veremos a ver si puedo continuar pronto, mañana o pasado, y en todo caso espero poder explicar esto
explicar esto que para algunos será sabido y para otros a lo mejor suena algo nuevo, ¿no? Aunque no es nuevo en la historia de la Iglesia y sobre todo en la historia reciente de la Iglesia. Creo que estoy en sintonía con el Papa Benito XVI, al menos quiero estarlo, y espero que sí. Hasta una próxima sesión. Muchas gracias por vuestra larga atención y hasta la próxima.